poti hace palpe a cabigu bañaño ay poti puru se carreta pearacamba erepi de sibari ay poti te cobeo y sandiquiva y anere tarapera pocoike esa joña andereje choco puetirejeta upero o mi mine ya hipotaba en maguibé desnudo moñé para Eñoy coangañan de apuite pembola y puye copuite aneike yajipuñan deri ay petajo kikata y potir. Bueno, las 4 de la mañana, 51 minutos, día 13 de diciembre. Hablábamos en el bloque anterior del convenio entre la CAFIF y la Federación de Cooperativas de Producción en lo que hace a la gestión de envases vacíos y camas biológicas. Lo de la cama biológica es una interesante novedad que se suscita de este acuerdo, en donde ya comentábamos las bondades de la misma y su sencilla aplicación dentro de lo que hace a las unidades productivas en nuestro país. Sabemos que las prácticas agrícolas o las buenas prácticas agrícolas, las conocidas como BPA, son un conjunto de principios, normas, recomendaciones, técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, como siempre orientadas a asegurar la protección, la higiene, obviamente también salvaguardando la salud humana y al medio ambiente, mediante métodos ecológicos seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. La gestión responsable de fitosanitarios tiene como objetivo entonces lograr el manejo y el uso responsable de los agroquímicos durante todo su ciclo de vida, desde su descubrimiento y desarrollo, ciclo comercial, uso en el campo, hasta su eliminación por el uso o también la disposición final de los envases. Entonces no es que solamente se compra el fitosanitario y se tira el envase como muchos piensan o muchos quieren hacernos creer. No, hay todo también un proceso, una ciencia detrás de esto para poder minimizar su impacto en el ambiente. Entonces, en toda la etapa que se aplica el programa de cuidado responsable del medio ambiente, esto apuntan a reducir, por ejemplo, el efecto invernadero, a generar una menor cantidad de residuos, a minimizar la frecuencia de ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la correcta manipulación de los mismos, de las herramientas que se cuentan, y optimizar el uso de la energía y del agua por sobre todo. Con la puesta en práctica de estas recomendaciones, la aplicación de un producto no debe tener efectos indeseados para quien los usa o para quien consume alimentos que hayan sido expuestos a productos para la protección de cultivos, y se deberán seguir las siguientes recomendaciones según lo que hace a un artículo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE. Entonces, las buenas prácticas agrícolas siguen ciertos lineamientos que deben ser tenidos en cuenta. Entonces, esto es lo que podemos aportar aquí en este punto horario en Amanecer Agropecuario. Agradecemos también, la invitación hecha por Cris Paloma Fish Ferreira, en donde el día 14 de diciembre, es decir, mañana, se estará haciendo un encuentro regional de cáñamo industrial. Interesante rubro que se va viniendo en puertas. Ayer Javier Panza entrevistaba a gente de la Cámara del Cáñamo, en donde estos mencionaban que 7 variedades ya están siendo introducidas en nuestro país para su experimentación y validación. Obviamente,
La Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial, Cáñamos del Sur, invitan al Encuentro Regional de Cáñamo Industrial a realizarse aquí en Asunción mañana 14 de diciembre en la Universidad San Carlos. Como ponentes estarán el rector de la Universidad San Carlos, el ingeniero Ronald Ditze, así también Higinia Bocalandro, fundadora de FatPic Society, cooperativa de cáñamo. Ella es proveniente de Estados Unidos. Sergio Vázquez, director de Cáñamo Industrial, Ministerio de Agricultura de Uruguay. También Augusto Vitale, exdirector del Instituto de Regulación y Control de Cannabis de Uruguay. Hanna Gabrielova, CEO Headpoint, Instituto de Cáñamo de Praga. Y así también Francisco Larrea, concejal departamental de San Pedro, Crédito Local, que estará hablando también, exponiendo sobre lo que hace al Encuentro Regional de Cáñamo Industrial Asunción 2019. Se estima que este trabajo sobre cáñamo involucraría a 25.000 productores y se estima que 50.000 hectáreas serían las que estarían siendo cubiertas con este cultivo en los próximos años, atendiendo a que primero se viene la validación y que recién en el 2021 o 2022 aproximadamente sería ya su utilización en el campo. Existen muchas variedades, pero se debe de ver cuál es o investigar primero cuál es la que tiene o resulta mejor para nuestros suelos. Las entradas para estudiantes tienen un costo de 100.000 guaraníes. Para socios de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial es de acceso gratuito. Y las generales, que incluyen suscripción a Cana Paraguay, son 300.000 guaraníes. Esto se va a realizar en la sede de la Universidad San Carlos, reitero una vez más, de 9 a 13 horas, mañana diciembre 14. Para más informaciones pueden llamar al 59591-923-141. Leo así como está acá el número de teléfono, 59591-923-141. Mañana entonces el encuentro regional de cáñamo industrial. Y lo que dice la invitación: el gobierno del Paraguay anunció recientemente el comienzo de un programa nacional de cáñamo que comenzará el próximo año en beneficio de 25.000 pequeños productores. Esta propuesta se produce luego de que nuestro país, a través de una ley única en el mundo, se comprometiera a suministrar medicina de cannabis gratis a todos sus ciudadanos ya en el 2017, aunque aún bloqueada por grandes intereses farmacéuticos, entre paréntesis. Nos queda una serie de preguntas sin respuestas acerca de la mejor estrategia para manejar esta inmensa oportunidad de enfrentar los problemas relacionados con la pobreza extrema, la falta de infraestructuras y el crecimiento exponencial del narcotráfico en los últimos años, sin mencionar la necesidad de incrementar los ingresos del fisco para sobrellevar cualquier alternativa. Es por esto que desde el sector público como el privado estamos realizando un esfuerzo sin precedentes para encontrar una manera sostenible de abordar este diseño y el inmenso potencial de nuestra tierra y su gente. Pero necesitamos ayuda, menciona este comunicado. Por tanto, con gran esperanza, nos complace invitarlos a participar en el encuentro regional de cáñamo industrial para aprender juntos y aprovechar la complejidad de este nuevo paradigma, enfocados especialmente en quienes más lo necesitan. Entonces es un evento organizado por la Cámara Paraguaya de Cáñamo Industrial, la Universidad San Carlos y la entidad denominada Cáñamos del Sur. El correo electrónico encuentro@cannapy.com.py. El teléfono habilitado, también que compartimos con ustedes, es otro teléfono también está habilitado, es el 0981 452 255. 452 255, el 0981 452 255 es la línea habilitada entonces para tener más detalles o escribir a encuentro@cannap.com.py. Agradecemos entonces la invitación a los organizadores para participar de este primer encuentro regional de cáñamo industrial, a realizarse entonces mañana de 9 a 13 horas en la sede central de la Universidad San Carlos. Como les dije,
Estarán de expositores Ronald Dixe, Higinia Bocalandro, Sergio Vázquez, Augusto Vitale, Hanna Gabrielova y Francisco Larrea. 6 exponentes hablando acerca de lo que se viene entonces en materia de producción de cáñamo. ¿Y qué es lo que se espera? Obviamente del mismo. 5 de la mañana puntualmente en todo el territorio nacional, y aprovechamos la oportunidad para saludar primeramente al ingeniero Eduardo Casati, y ya en el siguiente bloque vamos a entrar con todo lo que hace a su participación en el día de hoy en la programación. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Freddy, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Perdón. ¿Qué tal el solcito caribeño? ¿Acá está o no? ¿Acá está ya o no? Sí, ahí está, bro. Vamos a irnos a la pausa y después vamos a entrar con todo lo que hace a su ponencia de la fecha. ¿Le parece? Listo. Acá, a la par de lo que hacemos la transmisión del Facebook Live, también el ingeniero hace las suyas con su dispositivo móvil para también hacer llegar lo que hace su participación en la programación con los temas que siempre son de mucho interés para conocimiento o ampliar nuestra cultura general. Contigo, Isaac. La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Caraíllo Cocue, Ipurútano Plaguicida, 100 metros o Ibaná Cuga asentamientos a Isiriwi. Daupeyano Catú, Reicuaucábara Murubillacueran de Tabaduabape. Nemomorá, Servicio Nacional de Calidad a Sanidad Vegetal de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente. El bolso de gimnasia. El abrigo de Juan. La raqueta de Laurita. María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Próbalo hoy. Anímate a ser vos. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. Vacunar es cuidar la salud de los animales. Valorar tus esfuerzos es asegurar el progreso de la pecuaria nacional. Senaxa te recuerda que el primer periodo de vacunación 2020 en todo el territorio nacional inicia el 20 de enero y finaliza el 28 de febrero. Su registro se extiende hasta el 13 de marzo. La vacunación contra la fiebre aftosa es para Hacienda General, bovinos y bubalinos, y contra la brucelosis bovina solo para categoría terneras Carimbo 0 con vacuna cepa 19. La salud animal es un compromiso de todos. Senaxa, transformando la pecuaria nacional con innovación y transparencia. Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente. ¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Vendo y coi María Escobar merendía pocué. De gente unida en Teromba en de la
yapo Sapigare inte koren Brasil para ambae Anda desengaño o botas ahora pene corazón Tiempo o corre donde conde María de Jesabara Iba hija buena en mi apocue cuñazarori. Bien, estamos ya en compañía, como les anunciaba en el segmento anterior, del ingeniero Eduardo Casati, quien nos trae como siempre temas de interés social, cultural, político, y hoy hablándonos un poco de lo que hace siempre a temas tabú, la iglesia y la política, de cómo esta interfiere en el ánimo de la gente o cómo esta ayuda a la gente a poder ver ciertos aspectos que a lo mejor por estar cegados al fanatismo de un color o porque es demasiado churro o guapo el presidente de turno, el candidato de turno, nomás le votamos. Pero siempre hay detrás cuestiones que son muy sensibles, como es la honestidad, la corrupción y obviamente también los principales valores que siempre se juegan a tallar a la hora de llevar adelante un país. Que por cierto, nosotros somos un país pequeño, pero que actualmente estamos en las puertas de ciertas cuestiones regionales que llegarán o no a nuestro país. Y van a llegar si seguimos así. Hoy vamos a hablar de la homilía en el Día de la Virgen en Cacupé. La iglesia, como siempre, hizo una crítica muy llamativa y una crítica durísima a la falta de honestidad política en nuestro país y a la corrupción. Hace un tiempo nosotros habíamos hecho un programa que se viralizó que se llama Basta Ya, en que hablábamos de todos los aspectos fundamentales de la corrupción en el Paraguay y de la institucionalización de la corrupción. Habíamos dicho que mucha gente que hace política es deshonesta. Estamos cansados de ver nombres de senadores, de diputados, de gente del sistema judicial y de intendentes municipales que recibieron plata de Fonacide acusados por la Fiscalía de serias irregularidades administrativas. Pero no vemos que progresen los procesos. El presidente Marito había dicho en su discurso inicial, que para mí fue un discurso estadista, que una de las cosas que dijo era que teníamos que tener una justicia sana, una justicia justa y que teníamos que dejar de tener jueces amigos. ¿Y se cumplió eso? No se cumplió. Hay unos cuantos senadores y diputados presos, hay mucha gente imputada y hay mucha gente protegida por senadores y diputados. Sí. Los diputados protegieron a los intendentes municipales que se tragaron toda la plata de Fonacide. El sistema judicial es espantosamente corrupto. El esquema administrativo del sistema judicial permite que los procesos se dilaten permanentemente y entonces... Señor, sí. Se dilaten permanentemente. ¿Cómo solucionar eso? Sí. ¿Se dilaten después, ingeniero? Se dilaten permanentemente y entonces la gente siente mucha frustración porque en un país que tiene el 30% de la población pobre, que se destine un porcentaje muy grande de los recursos, que no se utilicen adecuadamente un porcentaje muy grande de los recursos, causa mucho daño al pueblo paraguayo. Tenemos una estructura administrativa perversa con un aparato público del Estado que consume todos los recursos. El sector salud y educación están muy castigados porque no hay recursos necesarios. Sí. Es un país con un déficit de infraestructura brutal. Y tenemos, en el gobierno de Cartes se hizo un inventario, que fue una de las grandes cosas que hizo, sobre qué requerimientos tenía Paraguay para crear la infraestructura para su desarrollo. Y ellos llegaron a la conclusión de que se necesitarían 21 mil millones de dólares para crear toda la infraestructura básica de camino. Este es un país que no tiene camino, no tiene rutas asfaltadas. El Chaco tiene el 2% de la población, el 64% de la población. De la superficie, el 2% de la población. No puede desarrollarse el Chaco si no llenamos de infraestructura, porque en el Chaco basta que llueva para que no se pueda circular. Pero el momento que nosotros hagamos una inversión bien hecha,
como se va a hacer ahora con la ruta del Pacífico, de Puerto Moutinho, Carmelo Peralta, Loma Plata, de ahí empalmando por la Argentina para salir a Chile, a los puertos del Pacífico. Esas son rutas que están muy bien planificadas, que se están llevando muy bien, que se están haciendo por tramos cortos para que haya eficiencia y se pueda corregir, que se reparte la obra entre varios contratistas para que no haya problema. Eso le puede dar al Paraguay un vuelco muy grande. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Hizo una crítica durísima a la corrupción y era sorprendente ver el cinismo de los políticos. Todos dijeron que estaba muy bien la crítica a la Iglesia, pero entre los que dijeron que estaba muy bien la crítica a la Iglesia había mucha gente corrupta. Entonces no entienden que el modelo se acabó. Hace mucho tiempo vengo diciendo que si Paraguay continúa con esta política de impunidad a la corrupción, porque no es la corrupción el problema, es la impunidad a la corrupción. Sí. Y si nuestros líderes, un gran porcentaje de la gente que ocupa posiciones claves es corrupta, ¿cuál es el futuro que le espera al país? Y como hay una situación de mucha pobreza que no se resuelve, tenemos un 30% de población pobre, y yo no creo que nada sea más indigno que la pobreza. Eso en algún momento va a estallar. Y si nosotros no tenemos los ojos suficientes para ver que América Latina está muy convulsionada, que la izquierda, la ultraizquierda, la izquierda radical está muy bien preparada para aprovechar estas causas que son justas, los hechos son reales de injusticia, y provocar con esos disturbios. Eso nos va a llegar a nosotros. A mí me sorprende que no le haya llegado todavía. Pero yo insisto en que Paraguay tiene que tener mucho cuidado o va a haber un estallido social. Ahora hay una cosa llamativa. Donald Trump le invitó a Marito a Estados Unidos y está ahí. Hoy va a tener una reunión con el presidente Trump. No sé de qué van a hablar. Pero llama la atención que se extienda por hasta 1 hora la reunión. Sí, no solo 1 hora, sino que el Departamento de Estado sacó una noticia que es muy interesante. El senador González Daer y el ex contralor de la República, Luis Verón, tienen prohibición de por vida, ellos y su familia, de ir a Estados Unidos. Javier Díaz Verón. Luis Verón es el historiador. Perdón, Javier Díaz Verón. Díaz. Tienen prohibición de por vida de visitar a Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que está mandando Estados Unidos? Señores, déjense de macanear y cuídense porque vamos a empezar a dar información que nosotros tenemos sobre la corrupción. Y dice que esa es la punta de lanza nomás. Hay un montón, yo no puedo comprobar que eso sea cierto, pero me parece muy lógico que sea cierto. La manera de debilitarlo a los políticos es desenmascararles. La fiscalía le desenmascara, porque cuando la fiscalía hace una acusación quiere decir que tiene pruebas. Pero el sistema judicial no funciona y los políticos se protegen. Pero cuando vienen presiones desmedidas afuera, la cuestión cambia. Entonces vamos a tener que empezar a meter preso a los políticos, porque ese dinero que se roban es el dinero que se necesita para solucionar los problemas de la pobreza. Sí, y ahora con la reforma fiscal que se viene, supuestamente ciertos recursos van a estar blindados para educación y salud, pero que no se garantiza que sean aplicados en forma como tal cual es el caso de Fonacide, por ejemplo. No solo hay que asignar recursos, sino hay que cuidar la administración de los recursos. Y en este sentido, en educación, Paraguay destina el 2% del Producto Interno Bruto a educación, y según las recomendaciones de los organismos internacionales, tiene que ser el 6% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que estamos asignando la tercera parte, y de esa tercera parte que estamos asignando, ¿cuántos planilleros hay en el Ministerio de Educación que no son maestros? ¿Cómo se utiliza ese dinero? Esas son las cosas que tenemos que tomar en serio. Yo no me canso de decir que Paraguay, bien administrado, es un país con un potencial muy interesante, que tiene muchos recursos, pero no nos sirve de nada tener potencial si no usamos adecuadamente el recurso. Y hoy día los recursos del Estado se van para pagar sueldos, y ¿a quiénes se van esos sueldos?
y se van a los parientes de los jerarcas de turno. Entonces, basta ya de esta situación. La población está cansada. Tomen en serio la cosa. Puede haber un estallido social y nos vamos a arrepentir todo. Y este es un país hermoso, señora. Este es un país lindo. Este es un país donde vivimos en paz y con tranquilidad. Pero de que si la cuestión continúa, se va a descomponer, porque aparte hay interés externo en descomponer. Hay un trabajo que se está haciendo muy fino de la ultraizquierda que va a pretender desestabilizar el país y los motivos van a ser reales. Uno de los ejemplos de esto es el caso del senador Cuba. El senador Cuba, ¿qué es lo que hizo Payo Cuba? Denunciaba un montón de verdades, ¿verdad? Sí. Su comportamiento totalmente inadecuado. ¿Qué es lo que lo condenó? El comportamiento es lo que le condenó. A mi criterio el comportamiento nomás, porque como bien decías, denunciaba muchas cosas que nadie se animaba a decir, o también, pero quedaba solamente ahí, no había acción. No, y todas las denuncias que hacía eran válidas. Y cuando le decía a fulano de tal, al senador fulano de tal ladrón, y le decía por qué era ladrón, el otro se quedaba callado. Sí. No tenía por qué contestarle. No tenía con qué contestarle. El problema es que a Payo Cuba se le fue la mano. Por ejemplo, una de las cosas que dijo, y tiene mucha gente. Una de las cosas que dijo es tenemos que matar a 150,000 brasileros. Pero está loco un senador de la República para hacer una declaración como esa. ¿Cuál es el efecto que puede provocarle al país una declaración que un senador de la República diga una cosa como esa? Y entre las cosas que dijo, porque yo le escuché, dijo, los brasileros, hay que echar a todos los brasileros de Paraguay porque ellos le mataron al Mariscal López y ellos invadieron nuestra tierra. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sí. En 1865 a 1870 Brasil es eso, pero no estamos hablando de esa época, estamos hablando de ahora. Y estamos hablando de 400,000 colonos brasileros que le dieron un vuelco total a la economía paraguaya. Hoy Paraguay depende de una agricultura altamente eficiente y mecanizada, que está en manos de los brasileros, que son descendientes de alemanes e italianos que migraron a Brasil y por diferencia de precio de tierra migraron a Paraguay porque la diferencia de precio de la tierra era el 10-1 y levantaron la economía paraguaya. Así como levantaron los menonitas y así como levantaron los japoneses. Y entonces la izquierda radical lo único que hace es una campaña contra la soja y contra la ganadería y que desplazan al pequeño agricultor y que le roban sus tierras. No le roban sus tierras, roba la tierra, nadie roba le nada. Compran sus tierras o le alquilan sus tierras. Pero es gente que trabaja y es gente que produce. Sí. Y nosotros vivimos de eso. El objeto de los grupos radicales de izquierda es desestabilizar la economía, crear la pobreza, crear zozobra, que es el caldo de cultivo para que ellos puedan hacerse del poder. Y lo que pasa cuando se hacen del poder es que se convierten en gobiernos dictatoriales. Eso ha pasado a todo el mundo. No hay un solo ejemplo de un país comunista que no haya sido extremadamente dictatorial. Y voy a dar un ejemplo que nos toca. Y a mí particular me toca mucho y emocionalmente me toca más todavía. Yo viví en Venezuela. Venezuela era el país más rico de América Latina. Sí. Era un país hermoso, con la gente sumamente amable, muy educado. Y como había mucha plata, había mucha corrupción. Y surge un liderazgo de Chávez, que da un golpe de Estado, fracasa, después lo liberan, esa historia ya conté, y se presenta a las elecciones diciendo que él va a terminar con la corrupción. Y gana lejos las elecciones. Sí. Gana lejos porque da un discurso diferente y la gente estaba cansada de los partidos tradicionales que se pasaron haciendo negociados. Lo mismo que en Paraguay. Lo que está pasando actualmente acá. Nosotros tuvimos también un ejemplo parecido. Sí. Hace 2 elecciones anteriores hubo un outsider en la política. Hubo Lugo, vino Lugo. Y todos, incluido yo, pensé que Lugo iba a producir una transformación moral en Paraguay porque era un representante de la iglesia, era un obispo de la iglesia. Sin embargo, eso no fue así. Lugo fue una persona
absolutamente corrupta, en su vida personal un desastre, un tipo sin moral, siendo un elemento clave y ocupando una alta jerarquía de la iglesia, estaba lleno de hijos. Y doy un ejemplo de corrupción. La famosa tierra de Teixeira que quiso aplicar a la reforma agraria. Teixeira había comprado unas tierras, creo que eran 30.000 hectáreas, 11 millones de dólares, y el gobierno le iba a comprar a él esas tierras por 30 millones de dólares. Era un negociado espantoso y eran zonas, superficies boscosas que no se pueden echar los montes para hacer reforma agraria. Sí. Pero insistió hasta el cansancio en eso. Entonces, mucha gente tenía miedo de Lugo porque propiciaba las invasiones de las mejores tierras productivas del Paraguay, fundamentalmente a los brasileros. Y yo también tenía mucho miedo, y yo era una de las personas que pensaba que no se podía quebrar el orden constitucional, que había que esperar que termine su mandato. Sin embargo, llegó un momento que yo mismo, sin tener esa línea de pensamiento, dije que lo de Lugo tenía que darle un parate. Había que propiciaba invasiones de la tierra de los mejores productores del Paraguay con camiones del ejército, con carpas del ejército, con provista del ejército, e instalaba escuelas en las invasiones. No puede, señor presidente de la República, hacer eso. Y aparte, Lugo fue el creador del EPP. Entonces, eso supimos después, pero en un principio confiamos en él y nos defraudó. Y tiene su gente, así como Payo Juba tiene su gente. Y es una actitud peligrosa, porque a mí la izquierda moderada no me preocupa para nada. Si nosotros tenemos una izquierda que lo que busca es mejorar el nivel de la vida de la gente sin afectar la propiedad privada, con una mejor distribución de ingresos, con un concepto de potenciar la capacidad de la gente a través de un programa de educación y de salud que le permita una diferencia de vida y que su actividad sea más productiva. Yo estoy perfectamente de acuerdo con eso. Lo que no estoy para nada de acuerdo es con la izquierda radical, que lo que busca es crear el odio de clase, la división entre la gente, quebrar la economía para hacerse del poder, y una vez que se hacen del poder se convierten en dictadores perpetuos, cercenan todas las libertades públicas y el país paga un altísimo precio por eso. Así es, 5 de la mañana, 22 minutos, momento en el cual nos vamos brevemente hasta nuestros auspiciantes, y en instantes retornamos con más apreciaciones del ingeniero Eduardo Casati sobre la realidad política de nuestro país. Transmitiendo desde Asunción, Radio La Unión, R800 AM. ¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. Vacunar es cuidar la salud de los animales. Valorar tus esfuerzos es asegurar el progreso de la pecuaria nacional. Cenaxa te recuerda que el primer periodo de vacunación 2020 en todo el territorio nacional inicia el 20 de enero y finaliza el 28 de febrero.
Su registro se extiende hasta el 13 de marzo. La vacunación contra la fiebre aftosa es para Hacienda General, bovinos y bubalinos. Y contra la brucelosis bovina, solo para categoría terneras Carimbo 0 con vacuna cepa 19. La salud animal es un compromiso de todos. Cenaxa, transformando la pecuaria nacional con innovación y transparencia. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Se popute peja kwa se bakure se da Nere comia donde se ajetuta flora aromada de yo guaja Tal vez yande y catube y más se despreciado y bendecir Tajante se rosa del alma y se causa de coasir Valeta la se mensaje a Rajauca en un barquito las esquelita y pereico botere topa aunque puedo a que primita Villa San Pedro Cerezal en una y la que cueteba o moyo llama pecuaraje Adiós barquito donde yarejoma con confianza de yeyo cuay Noticia triste en descargamento para la rosa del Paraguay Tal vez yande y catube y más se despreciado y bendecir Tajante se rosa del alma ni se causa Reiko así Vamos a analizar hoy día la situación de la desigualdad en Paraguay. Paraguay es un país que tenemos que reconocer en los últimos 15 años tuvo un crecimiento económico extraordinario. Tiene una estabilidad macroeconómica que es muy importante. Un país con una muy baja inflación y el país con el crecimiento per cápita más alto de toda América Latina en los últimos 15 años. Y los éxitos son muy importantes. Del 60% de pobreza que nosotros teníamos hace, o 50% de pobreza que teníamos hace 20 años, como nuestro Producto Interno Bruto creció en promedio el 4% o 4,5% durante todos los años, con excepción de este, el Paraguay redujo su pobreza a la mitad. Hoy día el 26% de la población es pobre. O sea, 1 de 4 paraguayos son pobres y tenemos que encontrarle una solución. La solución pasa por tecnificar la agricultura. Sí. Esa agricultura rudimentaria del pequeño agricultor, sin apoyo técnico, sin comercialización, sin vías de acceso, eso no le va a sacar nunca la pobreza. Paraguay tiene la posibilidad de generar un desarrollo industrial que absorba gran parte de esa mano de obra y podemos tener un país distinto. Pero vamos a desglosar cómo se compone la riqueza en el Paraguay. Dije que el Paraguay tiene un 26% de población pobre. Vamos a suponer, para que los cálculos sean más rápidos, que sea el 70% de población pobre y tiene un 60-70% de clase media. Esa clase media, hay un 60% de clase media pobre y un 40% de clase media más alta.
y tiene un 2 o 3% de una población increíblemente rica que acumula gran parte de la riqueza del país. Sí. Nosotros tenemos que encontrar algún mecanismo que permita una redistribución de esos ingresos para sacar a esa gente de la pobreza, porque tener gente pobre es una situación indigna para todos, porque todos. nos afecta en cierta manera en otros aspectos, como ser la seguridad, la prestación de servicios también básicos, como el acceso a educación o salud en general. A eso iba. Lo que se busca en economía y en moral es crear una situación donde desaparezca la desigualdad. O sea, sí, crear una situación de iguales. Pero hay que diferenciar dos conceptos. Sí. Nunca en ningún país se dio ni se va a dar la igualdad absoluta de la población. Lo que sí tiene que haber la posibilidad de que haya igualdad de oportunidades, porque hay diferencia entre lo que es igualdad y lo que es equidad. Sí. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que si yo quiero sacar a una población rural de la pobreza, yo tengo que elevar significativamente el nivel de educación. Eso me da igualdad de oportunidades. Sí. Pero la equidad es el resultado final que depende de las diferencias individuales. Si todos tenemos acceso al mismo nivel de educación, habrán algunos que tienen un nivel de capacidad intelectual o de habilidad en alguna área, o de capacidad de hacer negocios, que es otra forma de ser inteligente, que les va a permitir crear nuevamente una diferencia. Y claro, eso no es malo, eso es buenísimo. Es buenísimo porque es el estímulo para el aumento de la producción y el aumento del bienestar. Lo que es injusto es que la gente no tenga la igualdad en las oportunidades de capacitación y de educación. Pero ¿por qué nosotros aquí en Latinoamérica, hablo de Latinoamérica a nivel regional, tratamos de igualar pero hacia abajo? No tratamos de ser competitivos. Y ese es el concepto que tenemos que borrar. Yo lo que tengo que darle es la oportunidad que la persona se desarrolle. Algunos querrán desarrollarse más y otros querrán desarrollarse menos. Algunos van a hacer más esfuerzo y otros van a hacer menos. Algunos son más inteligentes y otros son menos. La diferencia va a existir siempre. Pero lo que no podemos negarle es la oportunidad de tener el acceso a tener un nivel de educación que le permita tener un mejor nivel de vida. Ahí tenemos que centrar toda nuestra artillería. No vamos a lograr nunca la igualdad total ni la equidad. Pero ¿por qué esperamos que ese esfuerzo surja del gobierno? Nosotros... Porque es un error grave eso. No es el gobierno tiene que crear las condiciones, pero hay otra cosa que se llama conciencia social. Yo soy una persona de centro derecha, soy una persona capitalista, sí, pero yo soy una persona que tengo un capitalismo humanitario. Si yo soy una persona, que no soy, pero si yo fuera un industrial adinerado, yo tengo la responsabilidad no solo de ganar plata como empresario, que es el objetivo de la empresa privada. Yo tengo la necesidad o tengo que tener la conciencia social de que yo tengo que darle a mis empleados los mejores beneficios posibles, entre ellos capacitación, si la empresa tiene beneficios extraordinarios, repartir un porcentaje de la ganancia, asegurarles su programa de seguros médicos, si la empresa da, implementar programas para vivienda para mis personales, si la empresa da, crear centros de alimentación para que los empleados puedan tener una buena alimentación a un costo barato dentro de la empresa, que va a perder menos tiempo que saliendo a comer afuera, que le va a costar más caro, y finalmente se va a traducir en una productividad que me va a beneficiar a mí otra vez. Si las empresas son muy grandes, tenemos que tener conciencia social y tenemos que tener guarderías para que las madres que trabajen puedan tener sus hijos. Eso se llama responsabilidad social. Hay sociedades que se olvidan de eso, y están equivocadas. Hacia eso tenemos que apuntar, hacia un mundo mejor. Y vamos a ver cómo se dan las desigualdades, y voy a contar datos que a mucha gente le va a sorprender. El país más rico del mundo es Estados Unidos.
Sí. Estados Unidos tiene 40 millones de pobres. El 8% de la población tiene 350 millones de habitantes, o el 9% de la población es pobre. Y esa gente está desprotegida. Y hay una gran lucha ideológica en Estados Unidos sobre los demócratas que dicen que tienen que destinar más recursos a ayudar a la gente más desprotegida. Planes sociales. Sí, que tienen una política de centro-izquierda. Y el Partido Republicano que tiene una política de centro-derecha y que dice que esa gente tiene que buscar su camino. En el país más rico del mundo hay 40 millones de gente que tienen dificultades económicas serias. Sí, bueno, ¿y cuál es la solución? Bajando al sur está Argentina. Un ejemplo muy también drástico de lo que representan las ayudas sociales, porque de 40 millones de personas, prácticamente 22 reciben cheques del Estado. Sí, la Argentina tiene 43 millones de habitantes, tiene 17 o 19 millones de personas que que cobran subsidio y 14 millones de personas que trabajan. Señores, ese modelo es absolutamente insostenible. ¿Y saben qué es lo que es más dramático? Que Paraguay está copiando con 30 años de atraso la política argentina. Estamos yendo por el mismo camino con atraso. Estamos haciendo lo mismo que ellos hicieron. Eso no resulta. ¿Cuáles son los países que resolvieron su problema de pobreza y desigualdad y de equidad? Únicamente los países nórdicos. Los países nórdicos resolvieron eso vía el sistema impositivo. La gente que gana mucho, paga mucho. La gente que gana mucho dinero paga el 90% de impuestos. Eso es absolutamente impracticable en Paraguay. Sí. Yo pienso que ese no es el modelo, pero ellos tienen resultados. Con su sistema impositivo, el Estado tiene recursos suficientes para darle las oportunidades de capacitación a toda su población. Ahí no hay nadie que no esté capacitado, pero no quiere decir que no haya diferencias. Sí. Porque en función del potencial individual, en función de la responsabilidad o en función de la dedicación, se van a producir las diferencias. Claro. Pero no tienen una situación de falta de empleo o de un nivel de ingreso que sea extremadamente bajo, que lo ubique en una situación de extrema pobreza. Sí. Eso no existe en los países nórdicos. Pero los países nórdicos son países realmente excepcionales. Cité el ejemplo de Estados Unidos, el país más rico del mundo tiene 40 millones de pobres. Y los enfoques para combatir la pobreza son diferentes. Pero el concepto es uno, la capacitación del recurso humano es la base. Hay otra cosa que tendríamos que imitar. Yo no sé si llegar a extremos como este, pero en la China y en Indonesia, la burocracia estatal corrupta tiene pena de muerte. Sí, es extremo. Entonces, extremo. No es porque sean buenos. Sí. Es porque tienen miedo. Si yo sé que a mí me van a matar, a lo mejor yo no soy ladrón. No porque sea honesto, sino porque tengo miedo. Pero acá la gente no tiene miedo. Nuestros senadores, diputados y nuestros miembros del sistema judicial corrupto, que no son todos, pero son muchos, no tienen miedo porque tienen impunidad, se perdonan mutuamente permanentemente. Entonces siguen robando y siguen robando y siguen robando y están conduciendo al país a una situación caótica en el cual en algún momento puede, repito, haber un estallido social. Así mismo, todo va concatenado, todo va de la mano. Y aparte de eso, creo también que en los países nórdicos la gente que recibe ayuda del gobierno no vota. Sí, hay un abstencionismo muy grande. Sí. Eso es una falta de madurez política, porque yo, y acá voy a tocar otro tema, yo soy el responsable del destino de mi país. Yo tengo que ejercer mi derecho de voto. Y no puedo ser indiferente, porque después no puedo echarle la culpa al gobierno, que el gobierno es malo si yo no participé en la formación del gobierno. Sí, que es lo más habitual que nosotros escuchamos acá también. Y otra cosa que tenemos, y sucede mucho en Paraguay, la gente buena no quiere meterse en política. Hay mucha gente muy capaz, pero la política está muy contaminada. Entonces, a cierta gente que tiene un nivel de capacidad que es distinto, que podría producir un cambio,
muchas veces no se anima a meterse en política porque puede terminar quemado, puede que el esquema lo contamine, no lo contamine, que si él quiere corregir se convierte las deficiencias o las mafias que hay, sea perseguido políticamente y sin piedad y lo destruyan. Entonces mucha gente prefiere evitar. Sí. Y muchos de nuestros padres, no, siempre, por lo menos en casa, nunca nadie se metió en política y siempre nos sugirieron que no nos metiéramos. Yo personalmente soy una persona que pienso que tengo un cierto nivel de conocimiento. Trabajé 30 años en política de desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Conozco porque tratábamos los problemas de todos los países en todos los sectores. Y tengo una formación que por una cuestión profesional es diferente. Tengo un nivel de capacitación distinto. Sin embargo, yo tengo mucho miedo de actuar en política. Primero, no tengo formación política. Y segundo, tengo miedo de que si yo me meta en política, no pueda yo dar el vuelco que yo quiero darle y fracase. Así mismo es. Pero van naciendo opciones hoy día que, ¿cómo se le denominan? Outsiders. A la gente que joven, muy preparada, capacitada, pero sin mucho espacio todavía porque están siendo opacados por los tradicionales manguruyús de cada partido. Yo creo que con el tiempo esa situación se va a ir revirtiendo. Van a surgir candidatos independientes. El problema es tener el apoyo logístico para que le permita llegar al poder. Sí. Pero con el tiempo la gente está cansada de los partidos tradicionales. Ninguno de los tres partidos tradicionales ha demostrado ser honesto. El Partido Colorado ha sido muy corrupto. Sí. El Partido Liberal, muchos de sus líderes han sido muy corruptos. Y el Frente Guazú, en el cual muchos teníamos mucha esperanza, ha sido sumamente corrupto. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos queda? Y yo creo que con el tiempo, cuando el país madure, porque es un proceso de maduración, la gente se va a ir desprendiendo de los partidos tradicionales y va a ir buscando liderazgo de gente independiente que pueda darle un vuelco a la situación del país. Así mismo, ahí está también asomándose en ese sentido Patria Querida, por ejemplo, que está proponiendo alternativas de gente joven, con mucho conocimiento de la realidad, obviamente política y también social. Tiene gente buenísima, sí, pero son muy pocos. Es una élite. Entonces, necesita un trabajo de largo plazo para que se pueda producir un relevo, y ese relevo tiene que ser generacional. Sí, en su momento recuerdo yo, no hablando de Patria Querida, sí, precisamente, pero Caballero Vargas se mostraba una alternativa muy, muy buena en la época en la que se salía todavía la dictadura, era incipiente la democracia, entonces se mostraba bien, pero no tenía la estructura. Después de Caballero Vargas se presentaba, a ver, creo, corregime si te digo, Lino Oviedo, con una estructura ya obviamente favorecida por el partido al cual pertenecía, pero después se independizó. Con una gran capacidad de liderazgo, pero sumamente autoritario. Yo pienso, él es el único político que yo conocí que presentó un verdadero plan de gobierno. Él planificó todas las áreas de desarrollo del Paraguay y tal vez fue una suerte que no haya llegado porque íbamos a tener un dictador por mucho tiempo. Sí. Era sumamente autoritario. En el caso de Caballero Vargas, sí es una persona muy capaz, que gozó de la preferencia de mucha gente, pero no llegó al campo. Él tenía la preferencia de la clase media y mucho apoyo de la clase media. No tenía una infraestructura para llegar al poder. En una conversación que yo tuve con él, él me dijo una vez que para llegar a la presidencia del partido del Paraguay hay que tener el apoyo del Partido Colorado, que es el partido que mejor está organizado en términos de estructura de base. A ver, después de Caballero Vargas Oviedo, creo que ya venía la época de Nicanor, en el cual no había muchas opciones. No, y después se salía de la crisis del marzo paraguayo, por ejemplo, que era un gobierno totalmente improvisado, de transición totalmente improvisado, que puso de cabeza a todo el país. Sí, y después vino
Lugo, en el cual mucha gente cifró esperanza, porque yo personalmente creía que siendo una persona... Llegó Nicanor. Llegó Nicanor después de... Llegó Nicanor que Sí. hizo un excelente gobierno los dos primeros años. Yo calculo los 2 primeros años. Después apareció la boina. Y después se volvió loco porque quiso perpetuarse en el poder, quiso ponerle a Blanca, quiso imponer su candidata, tuvo resistencia al partido y perdieron las elecciones. Perdieron la elección. Y ahí se viene la famosa Lugo tiene corazón. Claro, y entonces la gente elige un candidato independiente con el apoyo del Partido Liberal y gana las elecciones, pero lamentablemente no estaba preparado para gobernar y su conducta no era adecuada y no era una persona honesta. Y entonces fue un gran, desde mi punto de vista, estas son opiniones personales, claro, una gran frustración ver que una persona en la que todos confiamos no respondió para nada a las expectativas que todos teníamos. Sí, lo bueno de Nicanor durante esos primeros 2 años fue que tuvo cintura como para soportar todo eso que se arrastró de las épocas anteriores y estabilizó en cierta forma muchas cosas. Lugo tuvo la suerte que en el momento económico era muy bueno porque los granos tenían buen precio, entonces había un circulante interesante y no se sentía demasiado ese yugo que iba él poniendo a los productores. Sí, hablando de los dos candidatos, Nicanor ordenó las finanzas paraguayas. Sí, tuvo un muy buen ministro de Hacienda. Tuvo un muy buen ministro de Hacienda. Él redujo la tasa impositiva, bajó al 10%. Estimuló la formalización de la economía paraguaya y sus 2 primeros años de gobierno fueron fantásticos. Muy buen gobierno. Después se deschavetó. Se volvió loco con la reelección, como no le permitieron, entonces quiso colocarle a Blanca como marioneta. Y eso es tonto, porque cuando yo coloco un candidato, el candidato va a recibir mi apoyo para ganar. Pero cuando sea el presidente, va a ser el presidente, no va a responder a la otra persona. Esa es un infantilismo pensar que eso sucede así. Bueno, quiero tocar otro tema más. Para cerrar con una visión positiva. Es un tema que repetí muchas veces. Estamos hablando de todos los problemas políticos que tiene el Paraguay. Estamos hablando de que la corrupción es el mayor de los males. Estamos hablando de que el Paraguay tiene un potencial muy interesante. Voy a repetir el potencial. Paraguay es el 4º exportador mundial de soja, tiene una agricultura mecanizada de primerísimo nivel, produce alimento para 60 millones de personas y está utilizando únicamente el 25% de la región oriental. O sea, tiene un potencial de desarrollo brutal. Tiene una producción ganadera muy importante que hoy está lastimada por un problema de precio, pero Paraguay tiene 14 millones de cabezas y según las estimaciones que se hicieron hace un tiempo, debería estar en este momento en 20 millones de cabezas y tiene la capacidad de progresar ilimitadamente en la ganadería porque usa básicamente una ganadería extensiva y hoy con el precio de las tierras caras eso ya no se justifica. Estuve en las colonias menonitas hace poco y voy a contar la diferencia que hay entre los colonos menonitas y los colonos paraguayos. Visité a un productor menonita. Cuando los menonitas se casan, la cooperativa le da tierra, le da 70 hectáreas a cada colono. Le da préstamo para construir su casa, le da préstamo para comprar maquinaria y en este caso le dio préstamo para comprar vacas lecheras porque él era un productor lechero. Sí. En otros casos le da préstamo para ganadería o para productos agrícolas. Bueno, este señor que yo visité, como todos los colonos, como la gran mayoría de los colonos, hay algunos colonos que son muy ricos también, pero en la mayoría tienen 70 hectáreas y tienen una estructura administrativa que funciona demasiado bien. Tiene un servicio cooperativo que se preocupa por darle crédito, le compra su producción, tienen su producción asegurada. La morosidad es 0 porque cuando este productor entrega su leche, que tienen un sistema de recolección, eso ingresa a una cuenta computarizada
y en esa cuenta computerizada un porcentaje del precio que le pagan por el producto va para amortización de capital e interés de la deuda. O sea que la deuda se paga siempre, es cero. Sí, es cero. Y el resto va a una cuenta corriente suya, que es el dinero que él dispone para sus gastos. Bueno, ese señor que tiene 70 hectáreas, y quiero comparar con nuestra reforma agraria. Nuestra reforma agraria le da 30 hectáreas a cada productor campesino. Pero no le da todo lo que le dan los menonitas. Claro. No le da la plata para la casa, plata para el tractor, plata para la cosechadora, plata para los animales, el capital operativo. Bueno. No, hay una asistencia integral. No hay, pero vamos a ver qué pasa con los menonitas. Los menonitas reciben una dotación de capital que le permite, con 70 hectáreas ese señor tiene una casa linda, tiene tractor, Sí. tiene cosechadora, tiene camioneta nueva, tiene una casa hermosa y vive demasiado bien. Y el ingreso per cápita de las colonias menonitas es $25,000 per cápita, que es 4 o 5 veces el ingreso, el promedio anual, sí. del Paraguay. El Paraguay, sí. ¿Por qué? Porque trabajan con eficiencia y porque no solo reciben el apoyo crediticio y el apoyo de comercialización porque le compran el producto, sino reciben transferencia tecnológica, les capacitan para que produzcan bien y tienen centros de investigación financiados por las cooperativas, donde ellos hacen su investigación sobre los diferentes rubros y diferentes posibilidades. Y rubros con una cadena estática que les permite almacenar, o cadena estática digo porque les permite almacenar los productos durante mucho tiempo, entonces tiene asegurada la venta y comercialización, no así tanto como un rubro familiar en donde el producto es más perecedero y en poco tiempo debe deshacerse de él. Y ahora vamos a tocar el caso paraguayo. Paraguay tiene 800 colonias de reforma agraria. Sí, por ahí, sí. Bueno, ¿por qué no copiamos el modelo? ¿Por qué no sé, gran parte de esos títulos no están legalizados? La vez pasada le escuché decir al ministro de Agricultura que había un manejo político de eso, que a la gente que estaba encargada no le interesaba que se legalice. Bueno, metémosle preso a la gente que no cumpla su trabajo, ¿verdad? Hay que formalizar la reforma agraria de Paraguay, hay que titular esas tierras y hay que hacer una reforma agraria integral. No podemos hacer de golpe, pero esa población campesina se va a sublevar en algún momento porque tiene muy malas condiciones de vida y no tiene por qué ser así. El gobierno puede instalar con la empresa privada una industria, tiene que instalar los caminos, tiene que instalar las escuelas y tiene que instalar los centros y puestos de salud para que esa gente tenga condiciones de vida. ¿Y por qué va a haber diferencia entre los menonitas y el paraguayo? ¿Por qué los otros pueden vivir tan bien y nosotros tenemos que vivir tan mal? ¿Por qué no hacemos un programa de capacitación permanente? ¿Por qué no hacemos una cooperativa que sea bien fiscalizada? Porque el paraguayo tiene mucha desconfianza de que se robe toda la plata. Ellos mismos tienen que fiscalizar su administración para que tengan administradores honrados y pueden tener un nivel de vida mucho mejor. Tenemos un potencial hidroenergético fabuloso. Tenemos que construir sí o sí Corpus. Tenemos 14 ríos interiores donde se pueden construir 18 represas. Tenemos el río Paraguay que no está drenado y balizado, de manera que ahora con esta sequía que hubo y la bajante no es realmente navegable. Esas son inversiones que el Paraguay no puede dejar de hacer. Tenemos enormes yacimientos de gas y petróleo que no se ponen en producción. El Chaco tiene el 64% de la superficie y el 2% de la población. ¿Qué estamos esperando, señores, para llenar el Chaco de caminos, que si son los suelos más fértiles del Paraguay? Tenemos un potencial demasiado interesante. Tenemos que mirarle el país con una visión distinta. Este país no tiene por qué ser pobre. Ese 30% de población pobre que nosotros tenemos capacidad de lograr aumentarle el nivel de vida de manera significativa. Quiero decir con esto que no va a haber diferencias. Empecé diciendo que va a haber diferencias porque las diferencias son individuales en función de la capacidad, pero lo que no podemos negarle es la oportunidad
de que se capacite a esa gente y que se le den los medios para que este sea un país donde todos podamos estar orgullosos y se viva con justicia. Muchas gracias, ingeniero, por tu participación de hoy y obviamente, tus análisis muy propicios y muy acertados sobre la realidad política y social de nuestro país. 5 de la mañana, 55 minutos. Despedimos de esta forma Amanecer Agropecuario aquí por la 800 AM Radio La Unión, esperando que el programa haya sido del agrado de todos ustedes, con la promesa de reencontrarnos Dios mediante el próximo lunes con más análisis de la realidad política, social y económica de nuestro país. Muchas gracias. En el aire, transmitiendo desde Asunción, Paraguay. Esta es Radio La Unión, R800 AM, la voz de un pueblo y la música de una nación soberana. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Señor agricultor, está prohibido aplicar plaguicidas en distancias menores a 100 metros de asentamientos humanos o cursos de agua. Denuncie el hecho ante las autoridades locales. Se lo recomienda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno